¿Cómo ves la economía en Colombia hoy en día? Es que es muy chistoso porque entonces uno mira los números y parece que todo va bien, pero luego te vienes a ver proyectos grandes o inversión extranjera y todo va muy mal. O sea, se acabaron los proyectos. Si yo te diera hoy 10 millones de pesos con la información que tú tienes y con el conocimiento del mercado colombiano, ¿en qué los invertirías? Dentro de ese análisis, Juanpa, hay una variable enorme y es quién va a ganar las elecciones. Yo le apostaría al sector financiero con... El año pasado la bolsa colombiana tuvo uno de sus mejores momentos en la historia. Rentabilidades altísimas por encima del 40%. Mucha gente entrando al mercado, mucho optimismo en Colombia. Este año empezó distinto. El mercado abrió con una fuerte caída al principio del año y hoy la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿será que vendo? ¿Será que me espero? ¿Será que sigo comprando porque se viene una buena oportunidad de inversión? En el capítulo de hoy hablamos con Nicolás Vázquez, o más conocido como el Diario del Banquero. Es economista, ha trabajado en banca de inversión, en fondos de capital privado y ha participado en las transacciones más grandes de energía en Colombia y en Latinoamérica. Hoy dedica su vida a la investigación, a las inversiones y a la educación financiera. Y con Nicolás hablamos de si este es un buen momento para invertir en Colombia, cómo ven las valoraciones de las compañías colombianas, si Bitcoin sigue siendo una buena alternativa de inversión o no, y muchas otras cosas más. Comencemos. Nico, bienvenido aquí a la casa de mis propias finanzas. ¿Cómo estás? Muchas gracias, la verdad un placer, una locura porque esto empezó hace muy poco y un día vine, pero para que me firmaras el libro. En ese momento creo que llevaba 3 videos y pues 1 año y medio después estamos acá, entonces gracias por la invitación. Qué locura, las buenas serendipias, hombre de la vida. Tuvimos la oportunidad de compartir panel en Monicon, que fue también bien chévere, bien interesante con varios colegas que nos estamos dedicando a esto de la educación financiera. Y yo quiero empezar por ahí, de banquero de inversión a influencer, ¿no? Que así es como nos dicen hoy en día. Influencers. ¿Cómo es esa historia? Esto ha sido una aventura. La verdad es que yo nunca me imaginé ser influencer. Nunca. Entonces yo empiezo por ahí. Trabajaba en una firma de banca de inversión muy enfocado en energía, en power, en renewables, en Latinoamérica, en una cosa que se llama Project Finance, que son finanzas estructuradas donde básicamente tú le dices a un banco que te financie un proyecto que no existe y tú le prometes que con los flujos de caja que ese proyecto que no existe va a generar, tú le vas a pagar la deuda. Y son proyectos apalancadísimos, 70%, 75% en deuda, proyectos grandes. Entonces, carreteras, plantas de generación eléctrica, líneas de transmisión. Y obviamente ahí en banca está aprendiendo muchas cosas, pero la banca de inversión, el private equity es un mundo pesado. O sea, pesado es 11 de la noche, 12 de la noche, 3 de la mañana, algunas veces pasar derecho, varias veces. Y creo que todos en algún momento empezamos a cuestionarnos como ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Esto es realmente lo que amo? Y era difícil porque entrar a banca de inversión es complicado, es un mundo muy competitivo. Pues tú que estudias en Estados Unidos sabes cómo es esa competencia. Y empecé a ver videos y por ahí me salió uno de Tony Robbins y cuál es su propósito de vida. Y yo decía, mi propósito no es estar un viernes a las 3 de la mañana, ya era sábado, haciendo un modelo. O sea, me gusta hacer los modelos financieros, pero no sé si este es mi propósito. Y veía a veces a los socios, al managing partner de la firma y decía, tal vez no es eso lo que yo quiero en mi vida. Y nada, empecé como a recordar como qué has hecho en tu vida que ames, como que de verdad te dijeran ya hazlo y lo haces. Y dije enseñar. Y enseñar fue porque en la universidad yo fui monitor de todas las materias de la carrera de economía. Literalmente de todas las materias pues de economía. Era monitor y ahí encontré 2 cosas. Que me encantaba enseñar, como que en serio la gente me entendía y sentía como orgullo, como amor de decir, wow, esta persona va a pasar un parcial gracias a que yo le di una clase. Y la segunda es que se me facilitaba explicar economía. Y dije, ok, ya sé lo que me gusta, ¿ahora qué hago? Entonces dije, pues ser profesor. Y amo
amo la docencia y me encantaría ser profesor de una universidad tal vez en un futuro y enseñar desde el mundo real a los estudiantes, pero no lo veía como solo me voy a dedicar a ser profesor. Ok. Entonces luego, incluso esto es muy chistoso porque alguien me dijo, llama a mis propias finanzas Ah, sí. y diles que tú sabes explicar y que haces videos. Y en ese momento dije, pues yo no sé hacer videos, ni siquiera sé tomar bien fotos, pero si lo voy a hacer por alguien más, ¿por qué no lo intento yo? Claro. Y ahí se quedó esa semilla. Ujú. Pasó el tiempo y otra vez. Esto me gusta, pero no es lo que amo. Y un día dije, no importa, me voy a lanzar. Y abrí TikTok porque me daba pena. Y esto lo entendés perfectamente. Me daba pena. En Instagram igual me encuentra chiquitica la cuenta personal, pero pena. Y en LinkedIn como que ya tenía un nombre profesional en banca de inversión porque sí publicaba cosas profesionales, como de transacciones. Y dije, voy a abrir hoy TikTok, voy a mirarlo todo el día. Y TikTok es porque es súper informal, cero edición. Y voy a hacer un video. Entonces abrí una cuenta y le puse El Diario del Banquero. Le dije, no me interesa que nadie sepa quién soy yo, no, yo no voy a ser famoso. Esto lo van a ver 2 o 3 personas y que 2 o 3 personas aprendan de mí qué es la inflación, qué es una cuenta de ahorros bien o qué es la banca, qué es las acciones. Ya, cumplí. Cumplí con enseñarle algo a alguien y aportar un poquito a su vida. Y subí un primer video en agosto del 2024 y tuvo como 1700 views, que eso no es nada, pero pues es que era día 1, o sea, 0 following, 0 followers, 1700 views. Y yo llegué todo orgulloso y yo conté, no, a mi video le fue súper bien, eso no es nada en TikTok. Yo, no, pero no importa, o sea, tiene likes. Y alguien hizo una pregunta, me dijo, ¿qué es una OPA? Y yo, porque en esa época estaban las estaba muy OPAs de de moda. Gilinski. De Gilinski, Ajá. claro. Y yo, claro, entonces segundo video. No, pues una OPA es una oferta pública de adquisición. ¿Qué es el GEA? No, el GEA es esto. Entonces 3000 views, 4000 views. Y sé que te acuerdas porque hiciste un video de esto. En agosto del 2024, Japón, el Banco Central sube la tasa muy poquito, pero eso hace que los mercados se desplomen porque la gente se financiaba más barato en Japón para invertir en el extranjero. Y pasa lo de siempre. Y es los diarios como Bloomberg o Dinero o La República, cualquiera, crean estos informes, pero tienen muchos términos. Súper técnicos, ¿no? Exacto. Que si vos no sos economista o no sos financiero o no haces inversiones, no entiendes. Cuando te dicen carry, cuando te dicen, no sé, los futuros o el IPC, y es como una persona normal. Yo decía, mis abuelos no entienden esto. Y es muy sencillo explicar lo que pasó. Entonces, en ese momento no había trípode, no había cámaras, no había micrófonos, había un vaso. Entonces yo ponía este celular así en el vasito. Ni siquiera sabía que uno podía cortar los videos. Entonces me tocaba tomar aire y arranqué. Y dije, vean, el mercado está en pánico y esta es la razón. Llevamos semana y media haciendo videos. 1 millón de views. Wow. La cuenta 10.000 seguidores. Y ahí fue como, ok, el Diario del Banquero podría hacer algo. Y seguí con esto. Y le empecé a coger demasiado amor. Luego empiezan a aparecer clientes muy alineados con lo que queremos hacer desde el Diario del Banquero, pues con lo que yo quiero hacer, que soy yo. desde el Diario del Banquero, que son educación financiera al alcance de todo el mundo y educación económica también. Y se vuelve una empresa, pues creo mi primera empresa, entonces aprender todo esto de crear una SaaS, representante, cámara. Y en el trabajo empezamos a tener choques porque pues ya el horario sabes que es bien intenso y aparte me empiezan a invitar a eventos, que ven a Medellín, que ve para Cartagena, que un congreso, que entrevista. Y a mis jefes pues no les parecía, eran banqueros de Wall Street, pues uno estaba en Londres y el otro en Nueva York. Banqueros de Wall Street de toda la vida, literal de Morgan Stanley, y luego fundaron su propia banca. Y en un momento, pues llega una invitación muy importante que yo pues jamás me imaginé que me iban a invitar a esta ciudad, a este país, ahorita. Y les digo, oiga, necesito un permiso. Y me dicen, no. Yo, pucha. Estas son oportunidades que te da la vida.
Entonces pide vacaciones no remuneradas. No, tampoco. Yo, vengan, yo tengo que ir. Trin, me fui. X, pasé bueno, aprendí, vuelvo a Colombia y me citan a las 7:30 de la mañana. Nosotros empezamos a trabajar a las 9:30. Entonces yo inmediatamente dije, me van a echar. Pues, o sea, no hay de otra. Llegué a las 7:30, no me atendieron. Y como a las 11:30 me dicen, listo, hablemos. Y empiezan, Nico, pues cuando nos dijiste que tú eras TikToker, pues nos imaginamos cualquier otra cosa. Yo creo que ellos pensaban que yo bailaba, te lo juro. O sea, yo se los mencioné y les dije, oigan, tengo un emprendimiento de TikTok, y no le pusieron nada de atención. Me dijeron, ¿cómo así que tú tienes clientes? ¿Cómo así que a ti te pagan los bancos? Y yo, vean, no hay ningún conflicto de interés. O sea, esto nos podría servir a nosotros. Incluso ahorita te cuento algo bien chistoso. Yo decía, esto nos podría servir a nosotros, visibilidad para la firma. Y fue como, no. O sea, no estamos de acuerdo. Tú o trabajas en banca de inversión o trabajas en tus videos de TikTok. Y yo ahí fue como, hasta el pendejo. O sea, eso siempre funciona. Sí. O sea que si hago mis videos no puedo trabajar acá, y si trabajo acá no puedo hacer mis videos. Y ellos sí. Y yo no sé qué se apoderó de mí, porque en ese momento el diario del banquero no facturaba suficiente para vivir. Y yo dije, ok, mis videos. Y mis jefes, pues te imaginarás. Claro. ¿Cómo así? Y se enojaron y yo, vengan, colguemos. Ya, colguemos, hablemos más tarde. Pasó el día, yo los llamé en la noche y les dije, vean, ya están más calmados, yo también. Ustedes trabajan en Morgan Stanley y renunciaron a esa banca, que es una de las 3 bancas más prestigiosas del mundo. Aparte están sentados en Nueva York, o sea, donde todo pasa. Sí. Y renunciaron para fundar su propia banca y les fue bien. Y por eso ustedes aman esta empresa. Yo no tengo una banca de inversión y tal vez para ustedes no es tan prestigioso, pero es mía. Y eso hace que yo la ame. Y ahí el fundador me dijo como, ok, eso te lo compro 100%. Y quedamos súper bien. Al final yo terminé la transacción en la que estaba, que era con JP Morgan. El cliente mandó un correo diciendo como que, oiga, nos encanta el trabajo, Nicolás. Va. Entonces todo como que salió bien y dije, ya, es una nueva etapa. Y la vida me sonrió porque yo estaba asustadísimo. Obvio. O sea, yo salto al vacío. Perdí el bono, que era un bono grande, pues yo ya era asociado en la firma. Y aparte paras de recibir un salario. Y dije, ¿ahora qué? O sea, yo hacía cuentas y yo decía, no tengo para vivir. O sea, tengo mi fondo de emergencia y viví un tiempito de él, pero yo decía, no, pues esto no es rentable. Claro. Y yo no quería hacer cursos. Quería como que fuera lo de siempre, algo orgánico para la gente, gratis. Y aparecen 3 clientes y se cierran 3 campañas de todo un año. Y dije, bueno, la vida me sonrió, como que dijo, salta al vacío y ahora te tengo este premio. Y ya, pues hoy el Diario del Banquero es una empresa. Somos entre TikTok, Instagram y pues YouTube. Somos 360,000 en año y medio. Increíble. Entonces ha sido un crecimiento bastante rápido. Instagram ha crecido mucho y soy demasiado feliz. Y aparte de educación financiera, ¿qué hacen? ¿Cómo facturan? ¿A qué se dedican? ¿Qué venden? ¿Cuál es su servicio puntual? Entonces, todos los videos son gratis. Y tenemos contratos con algunas empresas importantes del país. La más grande, digamos, en Colombia es Grupo Sivest, que es la holding de Bancolombia. Y con ellos tenemos unos videos, pues sí, pautados, pero no son de marketing tipo, esta es la mejor tarjeta o abre tu cuenta, sino educación financiera. Entonces, ¿cómo identificas, por ejemplo, cuál es su perfil de inversión y por dónde lo puedes hacer? ¿Qué exactamente es una acción o un ETF y cómo puedes invertir en ellos? Inversiones, por ejemplo, para menores de edad. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta si quieres que tu menor de edad empiece a invertir y por dónde lo puedes hacer? Entonces, obviamente hay una pauta detrás, pero siempre desde el mensaje del Diario del Banquero de
Vamos a educar, vamos a enseñar, no vamos a promocionar. Obviamente, a veces toca hacer uno que otro video que es muy pauta, como CDT de este banco y cosas así. Pero pues es parte del trabajo, o sea, igual es un negocio. Pero el core del negocio y nuestros videos grandes y nuestros contratos son por educación y por economía también. Hablando de economía, eres economista, estudias mucho la economía de Colombia, trabajaste en Colombia, hiciste transacciones de banca de inversión en Colombia. ¿Cómo ves la economía en Colombia hoy en día? Es, es que es muy chistoso porque entonces uno mira los números y parece que todo va bien, pero luego te vienes a ver proyectos grandes o inversión extranjera y todo va muy mal. Entonces, solo para darte un ejemplo, eh, cuando empezó el actual gobierno, nosotros por infraestructura y energía, pues obviamente vamos muy de la mano con la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura para todo el tema de carreteras y también están los puertos. Y vamos muy de la mano con el Ministerio de Minas y Energía, que ahí entra la CREG y la UPME. Eh, Se acaban los proyectos. O sea, se acabaron los proyectos. Obviamente Colombia tiene Se un frenó la programa. inversión. Era muy difícil porque entonces ya no tenías como los bidders, que son las personas que se lanzan a las concesiones. Ya no tenías ese apetito por parte del mercado internacional. Los créditos, aparte, igual veníamos de una pandemia, entonces la tasa de interés también estaba altísima. Entonces era una situación muy difícil porque teníamos un riesgo político que claramente impacta lo económico, impacta las finanzas, y los inversionistas internacionales obviamente saben y ven eso. Entonces el costo del equity, que es básicamente como la TIR que ellos están buscando en ese proyecto, se sube por el riesgo país. Pero luego la otra parte de esa formulita de cuando vas a hacer la valoración de un proyecto dentro del WACC tienes el costo de la deuda. Y el costo de la deuda también estaba por el techo. Disparado. Llegó un punto donde nos tocó hacer, y esto nunca pasa por lo que te decía, y vos lo sabes, la plata está en apalancarse en deuda. Entonces yo te decía, estos proyectos son 70% deuda, 30% equity. Nos tocaba hacer escenarios 100% equity. Wow. Entonces ve y le dices al inversionista que el proyecto que cuesta 2 billones de pesos ya no va a ser él colocando, no sé, 600.000, sino que tiene que poner 2 billones para que le funcione, porque es que el costo de la deuda está altísimo y tenemos el riesgo país. Entonces, pues muchos se echan para atrás. Empezamos a tener temas en los contratos, la famosa cláusula Petro, donde yo le firmo el contrato, pero si queda él ya no hago el contrato. Entonces, pues, ¿dónde queda la valoración de los portafolios? Y digamos, en tema específicamente de carreteras, algo que le dio un golpe muy duro es que dijeron que no iban a subir los peajes en un año. Y yo sé que la gente a veces no lo entiende, pero los peajes no son realmente el ingreso de la concesión. Hay algunos casos donde sí, pero ese ingreso es un recaudo que llega al gobierno y el gobierno luego tiene un plan de pagos con el concesionario, que es el dueño de la carretera. Y como los proyectos están apalancados, uno hace toda una modelación y una proyección, que es lo que uno llama un debt sizing, y eso pues tiene en cuenta todo, sobre todo la tasa de interés de los créditos, pero también el IPC, que es con lo que suben las tarifas, que es lo que recaudan para pagarte. Entonces, si empieza a entrar menos plata, pues a vos no te pueden pagar lo que está pactado, y como no te pagan lo que está pautado, entonces tu flujo de caja cae, y entonces el servicio de la deuda no se puede servir, y entras en lo que uno llama un default, y el banco puede tomar posesión, y el banco no sabe administrar la carretera, y la gente no sabe todo lo que hay detrás. Uno ve un pedazo ahí de cemento y dice es una carretera, pero construir una carretera es muy difícil. Entonces eso nos empezó a afectar, y en el Ministerio de Minas pues no teníamos en ese momento una persona en minas que supiera mucho de energía. Entonces también como que todos los proyectos que tenemos de energía, de transición energética, el tema de los beneficios tributarios con la ley 1715 se empiezan a frenar, y las bancas empiezan a decir hay que salir de gente, hay que parar proyectos, hay que empezar a estafiar. Pues nosotros éramos una banca internacional, entonces estafiamos para otros países. Entonces yo tenía proyectos en LATAM. Entonces, ok, chévere. Pero Colombia se empieza a frenar. Y ahí es donde uno entra en ese debate de, claro, uno ve que la inflación bajó del 13%, ahorita estamos por encima del 5%. Entonces, no, ha bajado un resto. Sí, pero es que a nivel global todos estábamos por encima por la pandemia, y aparte de la pandemia se nos juntó el choque de este buque en el estrecho de... Es que tengo Hormuz por todo lo que está pasando en Irán, pero no es Hormuz.
Pero este buque enorme que encalló y entonces el supply chain del mundo paró. Entonces tenemos post pandemia, tenemos inflación de supply chain a nivel global. Todos los países hemos venido bajando la inflación. Entonces 5% sí bajó del 13%, ok, pero nuestra meta es de 2 al 4%. Esas son las bandas máximas y mínimas del Banco de la República con una media del 3%. Colombia todavía no está ahí, entonces precisamente la educación financiera y económica es tan importante por eso. Es porque ¿cómo le explicas a la gente que a pesar de que vienes bajando todavía no estás bien? ¿Sabes? Y si ves la inflación como un todo, pero luego la desagregas por alimentos, alimentos está carísimo. ¿Y la gente de qué vive? Pues de comer. Claro. O sea, la gente no vive de la inflación del cobre. O sea, ninguno de los que probablemente estamos viendo esto vive del cobre. Entonces, ¿cómo le explicas a la gente eso? O ¿cómo explicas el tema del desempleo donde, claro, hay más personas empleadas, pero también hay más que están empleadas de manera informal? Y entonces esas personas que están de manera informal tampoco perciben un mínimo. Y si subes el mínimo, ¿cuáles son los efectos? Entonces entra ese debate de, es que la gente rica no quiere que los pobres ganen más. No, no es eso. Es que eso tiene unas consecuencias financieras que el flujo de caja no va a soportar y eso lleva a que se pierdan empleos y esas personas formales, que formal significa tener pensión, tener cesantías, tener ARL, tener una seguridad, tener vacaciones, pasan a la informalidad y ya nadie va a velar por ellas. Entonces, si no sabes cómo hacer las contribuciones como un independiente y te pasa algo y no tienes EPS, ¿qué haces? Pero ¿cómo se lo explicas a la gente? Entonces, no estamos tan bien. Antes de seguir con este episodio, quiero contarte que junto con Caro, mi esposa, y todo el equipo, vamos a hacer la clase gratuita de inversiones en bolsa más grande que hemos hecho en el año. Es un taller en vivo donde te vamos a enseñar el método de mis propias finanzas para invertir en acciones, en ETFs y en fondos, para entender dónde y cómo hacerlo y salir con una hoja de ruta muy clara para construir tu portafolio y crecer tu patrimonio invirtiendo en bolsa. La clase es el 20 de mayo, 7 p.m. hora Colombia, 8 p.m. hora Miami, 6 p.m. hora Ciudad de México, y lo único que tienes que hacer para verla es registrarte gratis escaneando el QR que está en la pantalla o en el enlace que te dejo en la descripción. Volvamos con el episodio. ¿Tú crees que el Banco de la República acertó en subir la tasa o por el contrario es una medida que va en contra, como dicen, del pueblo colombiano, de la economía colombiana? No, yo siento que hay que proteger la independencia del banco, siempre lo he dicho, y creo que sí fue una decisión acertada de subir la tasa. Hay un problema y es que, digamos, las personas dicen, claro, solamente quieren favorecer al gremio financiero. Eso no es verdad. O sea, si uno sube la tasa de interés, pasan de entrada 3 cosas. Número 1, el crédito se vuelve mucho más costoso. Es decir, el costo del dinero, pues, es más caro, entonces las personas ya no pueden acceder a ese tipo de créditos porque dicen, no, es que la tasa está muy alta y no me alcanza. Número 2, la gente que ya tiene créditos y tiene una tasa variable, se le sube la cuota y entonces también dicen, no me alcanza para pagar. Y eso se llama la morosidad. La morosidad sube. La morosidad significa que los ingresos de los bancos bajan, ¿sí? Y pues igual ellos tienen muchas responsabilidades por cumplir. Y número 3, y se me fue, siempre pasan estas cosas. No, la demanda por crédito, me imagino. Sí, pues es que va muy de la mano de la número 1. La demanda por crédito, pues claramente baja. Y el crédito, y esto lo explica súper bien una persona de la que vos y yo somos fan, que es Ray Dalio, es el crédito es el motor de la economía. Porque entonces el gasto de una persona es el ingreso de otra. Entonces si yo hoy tengo 100 y Juanpa vende ese suéter por 100, entonces yo se los pago, entonces Juanpa ganó 100. Pues Juanpa solo tiene 100. Entonces va y le dice a Carolina, Caro, te compro cualquier cosa por 100 y nos quedamos en 100. Pero si yo te quisiera comprar este set y este set vale 300 y yo tengo 100, pues voy al banco, me he prestado 200 y yo, Juanpa, te doy 300. Entonces ahora tu ingreso ya no son 100, son 300. El crédito es el motor de la economía. Esas transacciones siempre van a hacer que la economía fluya. Obviamente hasta un punto y hay márgenes de riesgo y todo, pero el crédito es importante y si se baja, entonces el crecimiento de la economía por eso, y el claro ejemplo de que el crédito es el motor de la economía es cuando uno, por ejemplo, ve que la Reserva Federal baja la tasa de interés, o al menos ya hay una probabilidad muy alta, porque ya todo es con probabilidades y con estadísticas del mercado de qué va a pasar con la tasa. Cuando el mercado descuenta que van a bajar la tasa,
Entonces, inmediatamente el S&P 500, Nasdaq, el mercado bursátil, los ETF suben, se ponen en verde, porque las empresas entonces pueden sacar proyectos adelante y esos proyectos generan más ingresos y esos ingresos generan mejores resultados y esos mejores resultados se trasladan a un mayor precio de la acción. Pero eso hay que enseñarlo paso a paso. Claro. Si no lo sabes de entrada, solo dices favorecen a los ricos. Nico, una cosa es ser economista, otra cosa es ser inversionista. Tú eres las dos. Tú eres economista de profesión, pero sé que eres un apasionado por las inversiones, un estudioso de las inversiones y un inversionista a título personal. Cuéntame un poco cómo se dio ese cambio, si se quiere, o en qué momento se dio esa transición, y hoy en día en qué estás invirtiendo. De una. Ser economista, sí, la economía es una ciencia social que tiene muchas cosas. Tiene filosofía, historia, obviamente hay matemática. Psicología. Psicología y claramente todo lo que hay detrás, que es la teoría económica. Y la teoría económica y la economía, yo no sé por qué me gusta tanto, pero se divide en dos grandes ramas, la microeconomía y la macroeconomía. Entonces la microeconomía es muy matemática y lo que trata de explicar con modelos económicos matemáticos es el comportamiento de las personas frente a diferentes situaciones que tienes en tu vida, que es lo que llamamos en economía el costo de oportunidad. Entonces, si yo me quiero comprar, no sé, este micrófono, o cuántas horas tengo que trabajar para comprarme este micrófono y luego qué utilidad me va a traer este micrófono. Entonces, todo es súper racional. Y hay pues 1000 escenarios de modelos de equilibrio perfecto y de todo. Y luego tenés la macroeconomía, donde pues como lo dice su nombre, es ya algo mucho más global de cómo todas esas interacciones de cada personita, o lo que uno llama en economía agentes económicos, se trasladan a un modelo grande de economía donde la economía al final lo que trata de hacer es poder organizar y poder distribuir de la manera más eficiente los bienes y servicios dentro de una economía en un periodo de tiempo, siempre teniendo en cuenta que esos bienes y servicios son escasos, son ilimitados. Entonces hay que tratar de distribuirlos de la mejor manera y la más equitativa, pero entendiendo que hay ciertos desbalances en el mercado, como el tema de hay personas que tienen más plata que otras. Entonces no todo el mundo puede tener lo mismo y no todos somos iguales. Eso es lindo. Y la macro sirve muchísimo para las inversiones. Pasando a lo otro, ser inversionista es una cosa totalmente distinta. Entonces, creo que voy a meter ahí una cuñita. Por supuesto. En la mitad, y es ser banquero de inversión. Porque entonces la gente es, ¿los banqueros de inversión invierten? No. Y ahí hay como así. Entonces está el private equity, que es el capital privado, que sí invierten, y está la banca de inversión. Yo trabajé en las dos. La diferencia real entre una y la otra es que el banquero de inversión es un asesor. Nosotros somos expertos en modelos financieros, en sectores, cada uno se especializan. Yo me especialicé en energía y en infra. Y te llega, por ejemplo, este cliente gigante. Por ejemplo, teníamos un cliente muy grande de España, de un tema de redes, y se presentó una licitación en Perú para una interconexión eléctrica entre Perú y Ecuador. Es como, oiga, yo soy un duro construyendo estas cosas, tengo el CAPEX, tengo la plata, pero pues necesito que me ayude a modelar esto y presentar la oferta, la concesión. Entonces nosotros entramos, leemos todos los documentos que se publican desde el gobierno, creamos un modelo financiero que trate de semejar lo más cercano posible la realidad, y hacemos asesoría y le decimos, vea, con sus números, con las condiciones del gobierno, con el riesgo del país, con la manera en cómo funcionan este tipo de negocios Project Finance, con las tarifas y el plan de pago que tienen y los costos que vemos y la regulación y los impuestos, esta es la TIR que nosotros vemos. Y hay que ser muy competitivo, pues porque hay otros iguales o mejores que nosotros haciendo lo mismo por otros clientes. Entonces, ¿hasta dónde podemos bajar para que ese proyecto, con un término muy económico que es ceteris paribus y es todo lo demás constante, funcione? Y pues si uno es bueno, pues eso funciona. Digamos, en el caso de Perú nos ganamos esa licitación, pero nosotros asesoramos. Y luego de ganar esa licitación, entonces nuestro segundo paso es lograr el cierre financiero.
Y es listo, ya tenemos el proyecto, este es el modelo, ahora vamos a coquetearle a los bancos a nivel global, a ver quién nos financia esto con las mejores condiciones. O sea, tasa de interés más bajita, periodos de gracia, posibilidad de refinanciación. Una vez vos cerrás, vos haces cierre financiero, ya te desentendiste y ya eso queda en manos del sponsor. El private equity, que normalmente son banqueros de inversión que luego pasan a private equity, yo lo hice al revés, yo empecé en private equity y me fui a banca de inversión, es banqueros de inversión que ahora ya saben hacer estos modelos, pero sí el fondo ya tiene la plata. Un private equity es un fondo de inversión de capital privado, es cerrado, es privado. Y ellos sí tienen la plata. Entonces, pues ya no asesoras, ya tomas una decisión y invertimos o no invertimos. Eso me ayudó muchísimo a entender cómo medir el riesgo, cómo estructurar el análisis de una inversión. Y son mundos bien distintos, porque entonces ya cuando pasamos a inversiones como vos y yo en acciones, esto es el public market, es el mercado público. Y por público, como siempre les he dicho, una acción o una empresa es pública no porque sea del gobierno, sino porque como transan una bolsa de valores, cualquier persona puede comprar esa acción. Entonces eso significa que sea público. Las inversiones que nosotros hacíamos son privadas porque no están listadas en bolsa. Entonces, sí, no se piensa en una empresa que es privada y tú quieres invertir en ella, pues te toca hablar con la junta directiva a ver si les interesa o no. SpaceX. Exacto, exacto. Digamos la gente que en este momento invirtió en SpaceX o en OpenAI o la gente que invirtió en Google o en Apple antes de que fueran públicas, eso era private equity. Claro. Entonces no todo el mundo puede acceder ahí. Pero esto a mí obviamente me dio un montón de herramientas de, pues pucha, si yo quiero hacer un modelo financiero o si yo quiero hacer un DCF para la valoración de esta empresa como lo hace Warren Buffett y ver si está subvalorada o sobrevalorada, pues yo ya tengo las herramientas para hacer eso, más allá de solo guiarme, por ejemplo, por el P/E ratio y medidas que son un poco más asequibles a todo el mundo, pero que detrás falta hacer un análisis. O si yo veo, por ejemplo, la valoración de una compañía pública, me dicen esa acción debería valer tanto y yo, ok, yo ya tengo, digamos, el conocimiento o el criterio, más bien diría, para decir, vamos a ver esa proyección, entonces, ¿cuánto están subiendo ellos los ingresos? ¿Cuánto le están bajando los costos? ¿Con base en qué hicieron eso? ¿Qué WACC utilizaron? ¿Cómo construyeron ese WACC? ¿Cuáles son los analistas en IBs grandes en Estados Unidos que siguen esta empresa y yo con cuál me siento más cómodo? Y seguramente mi valoración o va a cambiar totalmente o va a ser muy similar y, ok, tienes razón o yo no lo veo, ¿sabes? Entonces, pues eso, digamos que sí me ha ayudado muchísimo. Y lo que me preguntaste al final de en qué estoy invirtiendo es, tengo unos proyectos que sí son muy como, o sea, no son públicos, ¿sabes? Como que aparecen oportunidades de inversión y uno dice, pues echémosle números, Claro. a ver si salen. Que esto, ahorita te he hecho una historia porque mi primera inversión con esto fue totalmente informal, en unas vacas que yo nunca vi, pero todo salió bien. Y en algunas compañías en Colombia, digamos, mi posición en Ecopetrol ya la vendí, pero cuando Ecopetrol rompió los 2000, yo empecé a hablar en el diario El Banquero a decir, oigan, es una apuesta, es riesgosa, pero yo la estoy viendo. ¿Por qué? Porque yo sé de petróleo, yo sé de energía, yo sé de infra y le logramos sacar 40% de retorno a Ecopetrol como en un año. Entonces, bien, o sea, bien. Con Grupo Argos, pues veíamos el tema de la decisión con Sura, entonces ahí había una oportunidad de creación de valor y de ser accionista de otra compañía sin tener que comprar la otra acción. Con Celsia también venimos cubriendo la acción y ahorita justo hay una recompra de acciones que para los que tengan acciones esto es una oportunidad para ganar. Pero si te fijas, por ejemplo, miras Ecopetrol, Grupo Argos, Celsia, muy energía e infraestructura. ¿Por qué? Porque es lo que yo entiendo, es lo que yo conozco, es lo que yo ayudé a crear acá. Digamos que si uno se devuelve al año pasado, la Bolsa de Colombia tuvo un año estelar. 2025, no sé, 40, 50% arriba. Principio de año flaqueó un poquito, la bolsa cayó, se viene recuperando estas últimas semanas mientras grabamos este episodio, segunda semana de abril. Pero te hago la pregunta directa y vamos a ver si nos mojamos un poquito acá.
Si yo te diera hoy 10 millones de pesos con la información que tú tienes y con el conocimiento del mercado colombiano, ¿en qué los invertirías? Aquí lo que pasa es que dentro de ese análisis hay una variable muy grande y es... Perdón, hacemos un disclaimer, ¿no? Esto no es recomendación de inversión, ni los conocemos, ni conocemos su perfil de riesgo. Por favor, esto es Sí, esto es 100% personal. educativo, es Totalmente. informativo, es mi opinión. Siempre les Totalmente. hemos dicho, nada aquí es una recomendación. Y también aprovecho para decir, si alguien a ustedes en red les recomienda algo, huyan. Total. O sea, huyan. Dentro de ese análisis, Juanpa, hay una variable enorme y es quién va a ganar las elecciones. Entonces empezamos a ver el año pasado, como decías, primero 2024 fue muy bueno. Tuvimos todo el tema de la finalización de las OPAs y vimos nuevas OPAs por otras empresas, mineros, por ejemplo, Sí. que dinamizaron el mercado y luego 2025 fue una locura, o sea, una locura. Cosas que en verdad en la historia de Colombia uno no veía en la bolsa. Pero vemos al principio de este año que la bolsa cae y es porque, claro, los mercados empiezan a descontar en 2025 lo que llamamos el trade electoral y dicen, se va a acabar el gobierno actual, va a entrar la oposición, que la oposición en este caso es la derecha, y las acciones empiezan a disparar, sobre todo el sector financiero, que fue muy golpeado con el inicio del actual gobierno. Incluso mi peor inversión fue en Corfi. Ah, sí. Porque en ese momento yo no sabía mucho. Sí. Yo solo veía que Corfi subía y subía y dije, pues voy a invertir porque yo quiero hacer carrera en infraestructura y Corfi es grande infraestructura. Sí. Invertí en Corfi, quedó Petro, bajó 50%. Bajó 50%. Me pasó lo que a todo el mundo. La bolsa es una mierda. Obvio, perdí plata. Eso es una mentira, sí. Nada, recuperé un poco y me tocó asumir esa pérdida porque apareció una oportunidad y fine. Aprendiste a los golpes. Sí, aprendí a los golpes. Pero en ese escenario, Juanpa, hay una variable muy grande y es quién va a ganar las elecciones. Con las últimas encuestas empezamos a ver un remonte. Luego de la consulta, pues Paloma fue una sorpresa. Y ya eso nos deja dos candidatos de derecha. Uno más extrema derecha que el otro porque Paloma está más con Oviedo coqueteándole al centro derecha. Pero al final no se nos puede olvidar que Paloma es la candidata del Centro Democrático, que es Uribe. Sin embargo, Abelardo sigue diciendo que él va por Uribe. Entonces, digamos que al final son dos de la misma línea versus la izquierda. Entonces, si todo sale como creemos que va a salir y gana la derecha, sea Paloma, sea Abelardo, o a refrasear esto y es, si todo sale como creemos y no gana la izquierda, yo le apostaría al sector financiero con Grupo Sura, que es una holding muy importante porque aparte de todo lo que tienen en Colombia y en Latinoamérica, que no es solamente de una aseguradora, sino que tiene el asset manager y la parte de inversiones, ellos son los dueños de Grupo Sivest, pues son el accionista, uno de los accionistas más grandes. Entonces todos esos resultados y yo pues creo mucho en lo que van a hacer en Sivest y en la expansión que están teniendo. Creo que se vería reflejado ahí. Creo que Davivienda está apostando muy duro con este movimiento, con esta compra de Scotiabank y con su cambio de casa matriz a Panamá. Entonces me iría por sector financiero. Y en retail, creo que Grupo Éxito está dando muchísimo de qué hablar. La llegada de Calleja creo que fue un revolcón, pero los números se ven. Incluso en algún momento lo dijeron, como que no solo se van a enfocar en los números financieros y operativos de la compañía, sino que quieren que esto se refleje en el mercado de valores y lo está haciendo. Y pues de entrada creo que el Grupo Aval obviamente no se va a quedar atrás, pues porque tienes a Sivest creciendo como un loco y Aval al final es el conglomerado como un todo más grande. Entonces Banco de Bogotá, pues... Nuevo presidente, ¿no? Nuevo presidente, exministro, expresidente de Ecopetrol. Y cambios en la cúpula de Grupo Aval, o sea, cambio en el presidente de la Junta que es Luis Carlos Jr., María Lorena como presidente del grupo, Luis Carlos Chiquito Carvajal como presidente de la nueva banca de inversión, que estuvimos hablando con él y el plan que tienen para la nueva banca de inversión de Aval es bien interesante y aparentemente sí está dando muchos frutos. Entonces creo que le apostaría mucho al mercado financiero, algo de retail y en energía, no sé. Terpel. Terpel, sí, iba a decir eso. Iba a decir Terpel
Porque Grupo Argos me gusta, lo que pasa es que yo ya soy accionista. Entonces, no sé si compraría más acciones del grupo o me quedo con las que tengo. Acaban también de tener un cambio enorme en su estructura directiva a nivel de grupo, a nivel de compañías. Sale Jorge Mario Velázquez, que fue el presidente muy bueno para el grupo. Entonces, no sé, estoy como a la expectativa de qué va a pasar. Pero Terpel tiene viene teniendo una expansión enorme. O sea, Terpel no es solo gasolina. Solo para darles una idea, son dueños de una de las plantas de generación eléctrica fotovoltaica, que son paneles solares más importantes del país. La cerraron la financiación hace poco. Entonces, como que son muchos proyectos detrás que a veces no vemos y que dale unos años y vas a ver los resultados. Incluso ellos en dividendos vienen pagando un yield alto, que es una buena opción para los inversionistas. ¿Ecopetrol te sigue gustando o ya la liquidaste y te olvidaste? Yo ya la liquidé. Pues que era 40%. Yo siempre le digo a la gente que uno de los errores más grandes que uno comete cuando invierte en acciones es no saber en qué está invirtiendo. O sea, por eso les decía, yo invierto en infraestructura y energía porque conozco. Hay gente que invierte en tecnología porque conoce, yo no sé mucho. Pero el segundo error, creo yo, más grande es no tomar ganancias. Solo dejarla ahí por los siglos de los siglos. Pues sí, sos rico en papel, pero si el día de mañana se cae, pues no tomaste ganancias. O sea, si en tu proyección o en tu plan o en tu perfil de inversión dijiste quiero rentar el 10, el 15% anual y tu inversión está al 30, al 40, vendela. O sea, no seas ocioso. Vendela, ya lo lograste bien y esa plata metela en algo más. O deja una partecita y liquidas una parte o te la gastas porque te lo mereces, o abrís algo más seguro para preservar ese capital como un CDT. O sea, pero hay que tomar ganancias. Y pasan todo, pasan acciones y pasan en criptomonedas. La gente que invierte en cripto también toca tomar ganancias cuando el Bitcoin sube. Entonces ahorita bajó a 60.000, hoy estamos como en 72.000. Pues toma ganancias o espérate a que llegue a 100.000 y tomas ganancias. O sea, no más Bitcoin a 1.000.000 y tomo ganancias. No, o sea, toma ganancias en el proceso. Porque, pues si no, sos rico en papel. Claro. ¿Cómo ves la renta fija? CDTs, fix de renta fija, ¿cómo lo ves en este momento? Me gusta. Justo en el panel que compartimos en Monicon nos preguntaron en qué invertirían, que eso fue todo un tema. Y me acuerdo que Sebas Toro de Arena Alfa y yo éramos los tibios. Los dos dijimos, porque todos hablaban de Bitcoin, de tecnología. Y él y yo dijimos renta fija. O sea, en Colombia el boom ya pasó. Que todavía hay oportunidades, sí. Sí las hay. Bancolombia ha sido una de ellas este año. Celsia, Grupo Argos, Terpel, Grupo Aval. Pero ese boom de 60% de retorno en un año, eso ya pasó. Y la inflación viene bajando, pero los CDT siguen dando una rentabilidad superior al 10%. Y ahorita con la subida de tasas del banco, pues incluso en algunos casos vemos por encima del 12% hasta 3 años. Entonces yo siempre le digo a la gente, y creo que tú lo sabes, hay muchísimos estudios que muestran que la mayoría de los inversionistas, y acá incluso estamos hablando de fondos, no rentan más del 10% anual. Claro, lo que vos ves en las noticias bonito es que este fondo rentó 70%, esta acción rentó SanDisk como 1000%. Pero las cosas normales rentan al 10 o rentan menos o pierden plata. Y si a vos te están dando la oportunidad en un CDT de rentar por 3 años al 12, al 15, con tu plata asegurada, sabes exactamente cuánto te van a pagar, sabes cuáles son los impuestos porque es solo una retefuente del 4% solo sobre las ganancias. Y aparte tenés un seguro y te lo está dando una institución financiera que probablemente no se va a quebrar. ¿Por qué no hacerlo? Y la respuesta creo que es porque no es tan sexy. Entonces, claro, creo que en conversaciones suena mucho más interesante y creo que a veces me pasa, la gente me pregunta, ¿estás invirtiendo en Facebook o cómo es Nvidia? Y yo digo, marica, CDTs. O sea, tengo un par de acciones, sí, pero es que los CDTs, mientras me renten por encima del 12 y la inflación esté en el 5 y yo crea que va a bajar un poco más, que se acerque al 4, pues ¿a son de qué me voy a arriesgar con mi dinero? Siempre y cuando lo pueda tener rentando una buena tasa segura y ya cuando ella
se madure, veré cómo están las condiciones de ese CDT, a ver si renuevo o si están ya muy bajitas, pues me gané yo el 12, el 15% y esa plata la meto en algo más. ¿Los bienes raíces te gustan como inversión? Sí, pero no tengo la plata, es que todavía no soy tan rico, ya casi. Eh, sí me gustan y me gustan desde hace poco porque la verdad es que no sabía precisamente porque no tenía la plata. A ver, esto es un error. Si ustedes no tienen la plata hoy para comprar algo, no significa que no deberían estar estudiándolo. Es un error mío. Pero pues yo sí veía una casa, un apartamento, además acá en Bogotá, que son absurdamente caros. Yo decía, pues no, es que no me alcanza. O sea, no me alcanza y por el riesgo país tampoco compraría. Pero sí he empezado a aprender un poco más. Entonces, si yo voy a comprar para mí, pues es para mí, pero también valorización, buena zona en un futuro. O si voy a comprar para arriendo, las características son bien distintas. Yo no sabía nada de esto. Entonces he empezado poco a poco a hablar con personas, a acercarme a constructoras, a averiguar proyectos como por hobby, como usted qué vende. Incluso me he dado cuenta que los proyectos están cambiando mucho. Digamos, antes era como el apartamento bonito, grande, pero era ese espacio, el apartamento y ya. Las personas cada vez menos tienen hijos, cada vez más viajan. Eh, Veo mucho proyecto nuevo. Hasta sin donde, parqueaderos. Sí, sin parqueaderos, pero más que eso es apartamentos bonitos, pero el valor agregado ya no es el apartamento grande, la vista, es la cantidad de amenities que tienen. O sea, ya se volvió normal en los nuevos proyectos, sala de cine, 3 terrazas para asados, lugar de yoga, 2 lugares pet friendly, gimnasio propio, hay uno aquí en la 93 que va a tener cancha de pádel. Como que digo, wow, o sea, sí. Uno llegar a la casa y es tu hogar y descansas, pero si no quieres salir a la calle, te puedes ver una película en cine en tu edificio. Si tenés un perrito, salís a jugar con él en tu edificio, no en un parque que te lo puedan robar. Asados con tus amigos, hay 3 lugares. Yoga, gimnasio, coworkings. La gente que ya trabaja virtual, pero no quiere trabajar en su casa porque creo que es importante cambiar de espacios, pues el apartamento, el edificio le da un coworking. O sea, como que dije, wow, o sea, no sé nada de esto. Claro, si uno lo mide por precio de metro cuadrado, uno dice, esto está carísimo. Sí, está carísimo. Pero realmente lo que la gente está pagando hoy es lo que tú dices, los servicios complementarios que tienen los inmuebles. Es bien interesante. Tengo unos amigos que se van a mudar. El arriendo es caro. Y me decían, Nico, pero con todo lo que tiene, ellos en pádel se gastan como 2 millones al mes o 3. Era una cosa así. Como que, porque me dijeron, no, es que el pádel no lo paga. Y yo, ¿cuánta plata se gastan en pádel? Como 2, 3 millones. Y yo, ¿qué? Me decían, claro, esto tiene pádel, tenemos cine, tenemos asados. O sea, tenés de todo. Hay gimnasio, hay piscina, hay yoga. Pues sí, o sea, estás pagando un arriendo carísimo, pero ¿cuántos otros costos que tenías afuera se te fueron? Pues ahí está. Y aparte es un lugar bonito. Entonces estoy aprendiendo un poco de eso y en algún momento igual me cuestiono. Yo no sé si yo invertiría en vivienda para arriendo. Incluso a veces no sé si compraré una casa propia, ¿sabes? Como que la única razón de comprar para mí en este momento una casa propia es porque me encantaría remodelarla a mi estilo y no decirle metí esta plata a un diseño de un apartamento de un tercero. Porque chévere vivir uno en su hogar de uno y uno llegar y estoy en mi casa. Total. Pero todavía no sé, a mí las acciones pues me gustan. Es muy curioso porque claro, si uno se lee estos libros como Piense y hágase rico de Napoleon Hill, él te dice que una gran parte de las personas ricas son personas que viven de la renta de bienes raíces, pero es que los tiempos también han cambiado. O sea, invertir en eso antes era bien distinto y mucho más barato que ahora. Y ahora también tenemos muchos más mercados, pero también yo soy bien ñoño de biografías. O sea, podemos sentarnos vos y yo a hablar de cualquier empresario y seguro que sé algo. Y digo, la gente realmente hizo su plata es invirtiendo en ellos, en su sueño, en su empresa. Y luego esa empresa, ese sueño, el dinero fue una consecuencia y ese dinero lo utilizaron para diversificar la fortuna. Entonces,
Creo que si en algún momento lo hiciera, sí es cuando de pronto ya sea como tú No. y pueda diversificar mi fortuna, diría, ok, veamos más proyectos, pero ahorita ese es invertir en lo que yo conozco, invertirle al diario del banquero y invertir en mí. Buenísimo. Creo que estoy en una edad donde me toca ahora invertir 100% en Nicolás y en crecer como Nicolás. Alex Hormozi habla de la diferencia entre invertir en el S&P 500 y el S&P ME, ¿no? E invertir en uno mismo, me gusta esa inversión. Nico, para cerrar no puedo dejar de preguntarte porque sé que tuviste ahí una transformación por Bitcoin. Sí. Antes eras un no creyente, hoy entiendo que eres un creyente de Bitcoin como inversión, como reserva de valor. También cuéntame un poco de esa historia y si crees que Bitcoin sigue siendo una inversión interesante. Esto, sí. Como economista, claro, yo me dio rabia porque me lo ofrecieron barata. 3 veces la misma persona me decía, ve, invertime. Y yo, que no, que no, que no. Y hoy en día digo, pucha. Pero, claro, yo lo veía desde la economía, pero yo conocí Bitcoin como estudiante de economía. Me faltaba mucho para aprender. No solo en la teoría, sino ya en el mundo real. Y pues la regla normal es, uno te dicen que esto es una cosa que no existe, que nadie la respalda y de la nada ves volatilidad del 100, del 200, del 1000%, pues esto es un scam. O sea, esto no puede ser verdad. Luego se acerca a mi Binance, que es la empresa, el exchange pues, más grande de cripto del mundo. Me dicen, Nico, queremos hablar con el diario del banquero. Y yo, no. La primera respuesta fue no. ¿Por qué? Porque yo no hablo de nada que yo no conozca. Y yo no tengo ni idea o sea, yo no sé nada de cripto. Yo solo sé que existe el Bitcoin y otra que se llama Ethereum. Ya. Pero ni siquiera sé cómo se compran. Sí. O sea, sería demasiado irresponsable e hipócrita de mi parte hablar de esto cuando yo ni siquiera sé cómo se compra, ni siquiera la tengo. Y vuelven, Nico, trabajemos. Yo que no. Luego me dicen, bueno, Nico, entonces te invitamos a un evento para que nos conozcas. Vení a Medellín, es el cumpleaños de la empresa número 8. Está el equipo directivo. Ven, nos conoces. Justo yo también estaba en Medellín y en ese evento estaba con el anterior CEO de Grupo Argos, que era Jorge Mario Velázquez, y con el equipo del grupo. Y subimos una foto y Binance fue como, es que él es un perfil distinto porque su audiencia son corporativos grandes, como que eso, más allá de quién es el corporativo, el CEO es confianza en lo que estás diciendo, como un CEO se sienta con él o lo sientan a él con un CEO. Entonces me dijeron, ven, nos gusta tu contenido, no te vamos a proponer nada pago, te queremos enseñar para que veas que esto no es mentiras. Y entonces empezamos un proceso de yo haciendo las preguntas más bobas. O sea, ¿qué es blockchain? Como yo les decía, yo sé que es como una red de bloques y cada uno tiene unos números ahí encriptados y eso alguien por allá los aprueba. Pero ¿quién? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está? Entonces me empiezan a explicar desde lo más básico. Conozco al equipo, conozco al CEO para Latam, conozco al COO, conocí a una persona que tiene un cargo muy alto a nivel global. Y luego, pues me voy como con la mente un poco distinta, pero igual dudando. Entonces, que hagamos contenido. No. Entonces, ellos tienen algo que se llama el campus y es un evento privado donde llevan sponsors y enseñan. Es una semana entera. Y a mí me invitaron. Me dijeron, ven, te vas para la Patagonia. Aparte no conocía la Patagonia. A aprender. Sin compromisos, nada. Invitado a aprender. Y ya ahí entendí todo. Claro, porque ya ahí sí tenías acceso a gurús. Y yo creo que a mí la gente me miraba porque todos los que estaban allá eran de cripto, como esta gente de verdad sabía crear cosas y software y de todo. Yo les decía que ese stacking, creo que es que todavía ni siquiera sé, porque no lo uso. Les decía que es stacking, que es earn, que es eso de proof of work. Y la entra como, ¿quién es? Y ahí entendí todo y dije, wow, no le creo a la gran mayoría de criptomonedas.
y eso tiene un problema, y es que tú y yo aquí ya podríamos crear una cripto, pero el Bitcoin sí parece tener un fundamento en economía. Y saliendo de ese campus, el COO de Nord Latam me dice: Nico, con todo lo que aprendiste, léete este libro, The Bitcoin Standard, de Saif Dinamus, que es un economista, pues PhD. Aparte me encanta porque es de la escuela austríaca y uno normalmente en la universidad solo ve Keynes y solo ve monetarismo, y la escuela austríaca es bien interesante. Y este señor en ese libro te cuenta la historia del dinero desde el trueque, desde el piedritas, y como todos los argumentos en contra que uno tiene del Bitcoin, él te los refuta con teoría económica y luego con ejemplos reales. Y me leí ese libro desde la economía. Yo era como economista contra economista, o sea, nos vamos a dar. Y dije, wow, o sea, este man tiene toda la razón. Entonces me empiezo a involucrar. Justo me leí ese libro, está en un viaje en Nueva York. Y allá hay una cultura de cripto muy grande, pues está Gemini, que es un broker gigante. Y conocí otra persona que se llama Natalie Brunel, que es una dura también en Bitcoin, y empiezo a aprender de este señor que se llama Michael Saylor, que es de los que más les apuesta. Y digo, yo estaba muy equivocado. Esto sí es una reserva de valor. Tiene todas las características de una reserva de valor. Y si nos vamos a la historia, debe ser el mismo choque cuando pasamos de basarnos en reservas de oro a un pedazo de papel. Es exactamente lo mismo. Claro, la gente dice, no, pero es que eso tiene una confianza, unos gobiernos detrás. Sí, pero esto es lo mismo, solo que descentralizado. Y ahí dije, ok, le creo al Bitcoin, y empecé a hacer mis primeras mini inversiones en Bitcoin. Y hoy en día, algún momento con alguna de estas personas y leyendo papers, me dijeron, vea, si usted logra tener 0.1 Bitcoin es suficiente. Espere unos años y eso va a ser suficiente, porque tener un Bitcoin es muy difícil. Primero porque solo hay 21 millones y varios de esos millones ya los tienen unos jugadores enormes como Michael Saylor, como Satoshi, que no sabemos quién es, como BlackRock. Entonces, pues a uno comprar un Bitcoin le queda un poquito difícil, pero 0.1 pareciera que sí. Y dije, bueno, pues yo entonces voy a comprar un 0.1 y ya. Y ahora le creo. Aproveché el bajonazo. ¿Y crees que al precio de hoy, $73,000 por moneda, todavía estamos tarde para invertir? Esto no es una recomendación de inversión. Yo lo que alguna vez me dijo una de estas personas es, mientras vos estés en Colombia con un dólar tan barato y el precio del Bitcoin esté por debajo de 100,000, compra todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Así compré en 70,000 y bajé a 60,000, así bajé a 40,000, comprá. Comprá, que todo lo que compres por debajo de 100,000, te acordarás de mí. Le digo, sí, tienes razón. O sea, uno se pone a ver el histórico y dice que esto en 3 años valga 200,000, que no lo veo para nada loco. Pues todo te hizo un reto. Así hayas comprado, si compraste a 100,000, hiciste 100%. Si compraste a 40,000, pucha, hiciste X. Entonces, pues para mí sigue siendo una opción interesante, una reserva de valor. Y creo que es parte del futuro. Creo que es parte del futuro. Y yo pues me lancé. Vamos a ver qué pasa. Buenísimo. Pues Nico, gracias por abrirte de manera tan generosa con nuestra comunidad. Qué buena conversación. Gracias por todos esos aprendizajes. Y bueno, espero que esta sea la primera de muchas conversaciones que podamos tener. Gracias, Juanpa. Gracias al equipo. Si llegaste hasta acá, seguramente sabes que es momento de dejar de improvisar con tu dinero y empezar a tomar decisiones con mucho más criterio. Y eso pasa muchísimo. Hay personas que ya lograron ahorrar, que tienen un excedente mensual, que trabajan duro, pero que todavía sienten que su plata está quieta y que no tiene una estrategia real de inversión. Y por eso te recuerdo que junto con Caro, mi esposa, y con todo el equipo de Mis Propias Finanzas, vamos a hacer la clase de inversiones en bolsa más grande que hemos hecho en el año. Es un taller en vivo donde te vamos a enseñar el método que usamos en Mis Propias Finanzas para invertir en acciones, en ETFs y en fondos. Y donde vas a entender cómo puedes hacerlo, cómo puedes tener una hoja muy clara de ruta para construir tu portafolio y crecer tu patrimonio invirtiendo en la bolsa de valores.
Recuerda que la clase es el 20 de mayo, 7 pm hora Colombia, 8 pm hora Miami, 6 pm hora Ciudad de México. Y lo único que tienes que hacer para verla es registrarte gratis escaneando el QR que te voy a dejar en la pantalla o en la descripción del episodio. A seguir aprendiendo.